Se inicia la sesión. Sí. Saludar primero que todo a los senadores que forman parte aquí de la comisión, senador Alejandro Kusanovich, senador Sandoval, invitados que nos acompañan. La cuenta, por favor, secretario. Gracias, Presidenta. Ha llegado una comunicación del señor Superintendente de Servicios Sanitarios respondiendo a un oficio de esta comisión en lo relativo a la factibilidad de adoptar medidas urgentes para implementar en el corto plazo un sistema de alcantarillado y urbanización para el sector Pampa Redonda, comuna de Punta Arenas. Además, se ha recibido una invitación de la Universidad Adolfo Ibáñez para participar en el taller Niñez sin vivienda y la actualización de la línea de la pobreza, en el que se presentarán dos investigaciones relacionadas con la medición de la pobreza en Chile y en particular en cómo se está considerando el alza en el costo de la vivienda. Dicho taller se realizará este viernes 17 de enero a las 9 de la mañana en la sede Presidente Errázuriz de esa institución en Las Condes. Los antecedentes pertinentes ya fueron enviados a vuestros correos electrónicos. Eso era, Presidenta. Ya. Muchas gracias, secretario. ¿Algún punto varios de parte de los senadores? No. Ok. Ya. Yo tengo unos puntos varios, pero creo que voy a argumentar cuando escuche la exposición de los invitados. Vamos a partir con el primer punto de la tabla, que corresponde a recibir a representantes de déficit cero, quienes formularán diversos planteamientos en relación con el avance del plan de emergencia habitacional. Invitados el director ejecutivo, el señor Sebastián Bowen, y la directora de Políticas Públicas, señora Trinidad Vial. Adelante. ¿Sí? Ahí se escucha, ¿verdad? No. ¿No todavía? Ahí sí, muchas gracias. Muchas gracias, Presidenta, por la invitación a esta comisión. Una primera consulta. ¿Presento desde mi computador o presento... ¿Cómo lo hacemos? Presenta desde el tuyo si estás conectado. ¿Sí? Ya, perfecto. Ahí se ve. Perfecto. Bueno, la invitación tuvo como principal objetivo, ¿cierto?, un repaso de lo que ha sido el plan de emergencia habitacional y a partir de ello también una evaluación y con algunas propuestas o énfasis respecto a la política habitacional y urbana que se viene en los próximos meses. Sí, nosotros quisimos partir profundizando un poquito más en el avance del plan de emergencia a propósito de lo que conversamos inicialmente. Vemos cómo estos son los 3 años que lleva implementándose el plan de emergencia, donde vemos que las viviendas en ejecución se han mantenido más o menos estables en todos los años, y a medida que se ha consolidado el plan de emergencia y las distintas acciones legislativas, ejecutivas y de gestión, se han aumentado las viviendas finalizadas, ya que son Conferencia TV Senado 1, 2, 3, 4, 5, 6. Viviendas finalizadas y 2, de alguna manera, actualizaciones en soluciones habitacionales que tienen que ver con incorporar las viviendas con FOGAES e incorporar las soluciones habitacionales para adultos mayores que son con el DS52, es decir, soluciones de arriendo. En ese escenario, que tenemos 187.000 viviendas, proyectamos, ojo, esos son números 2025, es una proyección en base a las proporciones de este año, en base a las proyecciones del 2024, proyectamos que si se construyen las 72.000 viviendas que al ritmo que vamos ahora debiera pasar, la meta del plan de emergencia estaría cumpliéndose sin mayores problemas con estas innovaciones que ponemos acá. Dicho eso, nosotros de alguna manera quisiéramos destacar que hay distintos elementos de la evaluación y proyección de este plan que tiene que ver con innovar respecto a ciertos programas, incorporar ofertas de arriendo para algunos perfiles como solución habitacional específica,
nos parece positivo, el tema de los pequeños condominios y las distintas mejoras que tienen que pasar para que eso ocurra, que no ha sido con la fuerza que se esperaba, la incorporación de ciudades justas del mismo FOGAES, que creemos que colabora también con el aumento de la inversión privada en este plan de emergencia. Vemos buenos avances en las regiones del sur, quizás por la naturaleza del problema, y más problemas específicos en la región del norte, en la región metropolitana y Valparaíso, y ha costado más, ¿ya? Hay líneas programáticas con menor cumplimiento del esperado, eso es un tema importante en cuanto nos hemos centrado y nos hemos concentrado en la programación del plan de emergencia. Por otra parte, vemos que ha habido una fuerte agenda legislativa en torno al plan de emergencia y eso ha sido importante y eso ha tenido que ver también con su consolidación y quizás con el avance más rápido del último año. Lo importante de esto es que son decisiones, discusiones legislativas que se quedan implementadas en el marco del plan de emergencia y que esperamos que para el futuro aceleren la máquina también. Y como último punto, asociado también al punto 3 que sale en la presentación, hay una mayor preponderancia del DS49 y eso implica mayor preponderancia del gasto público y menor apalancamiento de la inversión privada, porque el DS49 es puro gasto público, de alguna manera, y eso lo vemos reflejado en la diferencia entre gasto público e inversión privada. Tenés que cambiarlo tú. Y en ese escenario nosotros lo que vemos es que la meta del plan de emergencia se va a cumplir. Más o menos se va a cumplir para marzo del 2025. Dicho esto, y ese es como el énfasis que nosotros queremos poner hoy día, si hacemos una revisión histórica de las soluciones habitacionales que como país hemos entregado año a año, vemos que a pesar de que la meta se va a cumplir, nosotros necesitamos, para la magnitud de la crisis, aumentar el ritmo de entrega de soluciones habitacionales, ya sea de construcción de vivienda o de entrega de soluciones habitacionales, que como se puede ver reflejado en esa cifra, lo amarillo, ojo, que es una proyección, que incluye las innovaciones como el FOGAES o la incorporación del arriendo en adultos mayores como parte de la solución, pero si vemos, no responde a una emergencia o a una situación de emergencia tan brutal, sino más bien al ritmo de entrega de soluciones habitacionales que año a año más o menos tiene el país. Y esa es un poco la invitación que nosotros vemos hoy día como absolutamente urgente de hacer de cara al futuro con la magnitud del problema que tenemos hoy día. Presidenta, precisar una sola cosa que lo pasamos tal vez muy rápido, pero para entender bien este gráfico que se encuentra acá. Ustedes ven básicamente ahí en las barras moradas las viviendas en ejecución cada año, ¿ya? No las viviendas entregadas. Y en las barras naranjas ven las soluciones entregadas, ¿ya? Hasta el año justamente 2023, ¿ya? Las soluciones eran prácticamente los subsidios a la demanda, DS01, DS49, DS10, ¿verdad? Subsidio rural, entre otras cosas. Pero resulta que el año 2024 se incorpora una innovación, que es comenzar a contabilizar el DS52 para personas mayores, el subsidio de arriendo para personas mayores como parte del cumplimiento de la meta, y asimismo el FOGAES, ¿ya? El FOGAES es la garantía que da el Banco de Estado para el 10% para los créditos hipotecarios para vivienda hasta 4.000 UF, ¿ya? Y ambos elementos se empiezan a contabilizar cumpliendo más o menos esas 12.000, 13.000 soluciones que se contabilizan y que proyectamos más o menos que se van a cumplir a marzo del 2025. ¿Ya? Por lo tanto, lo que nosotros hicimos fue una proyección para el 2025, considerando lo que faltaría para llegar efectivamente a las 260.000 viviendas. Como ustedes pueden ver ahí, son aproximadamente 60.000 unidades de subsidio a la demanda, más unas 12.000 nuevas unidades de FOGAES y DS52. Si eso se siguiera tal cual, a la meta se llegaría. Lo que nosotros creemos es que no es algo que está asegurado, pero si de contar con innovaciones durante los próximos meses, creemos que o se va a llegar muy próximo o bien se va a llegar a esa meta autoimpuesta por el gobierno de 260.000 unidades entregadas con adaptaciones en el camino, ciertamente, como es justamente el FOGAES o el DS52. Dicho eso, Presidenta, también les contamos que nosotros tenemos un visualizador en línea que pueden ingresar justamente a través de deficitcero.cl,
donde están los avances que nosotros tenemos con información a septiembre de 2024. ¿Ya? Justamente, si no me equivoco, el día de ayer o antes de ayer, el Ministerio dio cuenta de un nuevo avance a diciembre de 2024. Por lo tanto, esto tiene algún nivel de desactualización. Como se puede ver ya en esta imagen que está acá presente en la presentación, se ve que las ciudades del norte, digamos, las regiones del norte y particularmente la región metropolitana y Valparaíso, representan un menor avance que las regiones del sur, de las cuales muchas ya han estado cumpliendo su respectiva meta. ¿Ya? Solamente para seguir con la presentación y poder finalizar, tal como mencionaba Trinidad, esta es la secuencia histórica de las soluciones habitacionales sociales que se ha dado en Chile. Se puede ver que hay un pic fuerte hacia el 2010, en torno a 90.000 soluciones, ¿cierto? 85.000 soluciones en ese periodo. Luego baja esto, siendo un punto prácticamente topando más bien fondo el año 2022, con alrededor de 45.000 soluciones. Y luego comienza nuevamente un aumento y proyectamos en esa línea lo que estamos proyectando y que hemos dicho anteriormente entre los subsidios, el FOGAES y también el DC52 para personas mayores. Frente a esto hay una pregunta bien importante. Sí, presidente, disculpe. Perdón, Sebastián, que te interrumpa. Sí. El senador Kusanovich había pedido la palabra. Gracias, presidenta. Una consulta, yo no Sí. sé si tienen esta información. ¿Cuál es el promedio de casas por proyecto, por el promedio en Chile? Ese tema es súper importante. ¿De cuántas casas estamos construyendo por cada proyecto? Porque eso te relaciona indirectamente con el valor de la casa. Tenemos que construir de 3.000 licitaciones de 3.000, 4.000 casas para bajar los costos. Si estamos construyendo de 50 casas, te van a salir 100 millones de pesos cada casa. Entonces, tenemos que, este cambio que se produjo en el 2004 en el tema de construcción de casas fue la estupidez más grande porque generó toda esta escasez de vivienda en Chile. Y el otro tema, ¿tienen el promedio de cuántas casas están entregando por mes? Sí. Justamente el promedio por mes aproximadamente que se necesita ahora son cerca de 6.200 unidades, ¿ya? Y que es el promedio que se ha tenido considerando el FOGAES y el DS52 para personas mayores, el subsidio de arriendo para personas mayores, es el promedio que aproximadamente se ha tenido el año 2024, ¿ya? Por eso vemos que de mantener el promedio del 2024, esto eventualmente se llegaría a esa meta, ¿ya? Sí, entregadas son aproximadamente eso, si no me equivoco, si tal vez lo podéis revisar en el visualizador, pero es en torno a eso, a 6.000 unidades el promedio del 2024 y ese es el promedio que aproximadamente se necesitaría para el 2025. ¿Ya? Respecto de los tamaños de los proyectos, efectivamente la escala es un tema en la oferta y eso depende mucho del tipo de proyecto. Un DS10 o subsidio rural, ¿cierto? Son proyectos más bien pequeños versus, por ejemplo, los DS19, ¿verdad? Que pueden ser proyectos ya de más de 200 unidades, 300 unidades, 500 unidades. Sin embargo, creemos que hay cosas que se pueden hacer al respecto. Dentro de las propuestas que tenemos van orientados para allá. Si me permite, Presidenta, 5 minutos para finalizar, senador. Básicamente la pregunta central es salir de si se cumple o no se cumple las 260.000, preguntarnos si estamos enfrentándonos a la crisis. ¿Ya? Y resulta que justamente ustedes pueden ver ahí en este gráfico, que es un gráfico bien brutal, que muestra la encuesta bicentenaria de la Universidad Católica, en que el año justamente 2009, el 55% de la población creía que un trabajador tenía chance de comprar una vivienda en Chile. ¿Ya? Año 2023, ese porcentaje bajó al 13%. ¿Ya? Que da cuenta de la problemática. Y cuando vemos los datos, ¿cierto? En Chile había 4,3 millones de hogares en el año 2002, hoy día somos cerca de 7 millones de hogares, 6,9 en el fondo que puede arrojar los últimos datos de CACEN, y que se comparan más o menos con la previsión del censo. Resulta que estos 7 millones de hogares, aproximadamente el 22% es lo que nosotros llamamos la demanda social por vivienda, que son hogares que necesitan algún tipo de solución habitacional y que no pueden alcanzarla por sí solos, necesitan algún tipo de ayuda del Estado. Hay datos interesantes en esos hogares. ¿Ya? Cerca de 460.000 están en riesgo de irse a campamento, por informes del BID. Cerca de 820.000 arriendan sobre el 30% de sus ingresos. ¿Ya? Por lo tanto, son hogares frágiles habitacionalmente. Asimismo, cerca de 700.000 sus soluciones el arriendo, hogares unipersonales, personas, parejas jóvenes sin hijos, personas mayores, ¿verdad? Y el 67% de esta problemática se concentra principalmente en 10 ciudades, ¿ya? Que son las capitales regionales del norte hasta la región metropolitana, Puerto Montt, el Gran Concepción, evidentemente. Y cuando uno hace la proyección, ¿sigo, senador? ¿Sí? Cuando uno hace
Cuando uno hace la proyección, vamos a hacer el año 2035 cerca de 8,5 millones de hogares. Frente a esto, hay varios problemas, ¿verdad? En particular, hoy día menos del 15% de la población está accediendo a un crédito hipotecario en el país. Tenemos un problema de estabilidad económica, ciertamente. Hoy día menos del 20% de la población vive en comunas con planes reguladores actualizados, lo cual era justamente el año 2002 más del 70%. Y asimismo, los permisos de edificación hoy día se han reducido a 1/3 al año de lo que era justamente el año 2006 en Chile, ¿ya? Cuando vemos estos datos, el gráfico que les mostraba Trinidad anteriormente, ¿cierto? La cantidad de soluciones habitacionales, lo que vemos como gran desafío es que superemos las 100.000 soluciones habitacionales al año, ¿ya? Ese es un desafío importante para el próximo gobierno, que más que 260.000 soluciones, pasemos a un rango de 400.000 soluciones en un periodo gubernamental. Hemos puesto por eso una meta de que le llamamos nosotros 100 por 1000 por 10, que básicamente 100.000 soluciones al año por los próximos 10 años para quebrar la tendencia y de esa manera aproximarnos a lograr el déficit cero, que es el motivo de nuestra organización. Y para eso hemos puesto 5 prioridades, que son las que están presentadas ahí. La primera prioridad, que está justamente al alcance de esta mesa y de esta corporación, es justamente aprobar el proyecto de ley que hoy día está en trámite, que agiliza la actualización de los instrumentos de planificación territorial, lo cual vemos sumamente importante para que se apure, digamos, sea en un tiempo menos de 7 años, que es lo que se está demorando hoy día, y además permita que las normas intercomunales o metropolitanas se puedan aplicar a nivel comunal. Un segundo elemento es crear un fondo de garantía para la vivienda que permita una garantía del Estado sobre el 50%, lo cual puede bajar de manera considerable la tasa y el acceso a crédito hipotecario a sectores medios, más de 700.000 hogares, calculamos nosotros, que quedaron fuera del mercado crediticio y que podrían eventualmente volver con una medida de este tipo. Tercero, aprovechar el suelo disponible. Para eso pensar en cómo funciona el DS-19, ¿verdad? Y proyectarlo a que sean polígonos, en el fondo, de oportunidad y de integración social. Cuarto, concesiones de vivienda en arriendo. Vemos que hay una demanda por arriendo muy importante. Arriendo como complemento a la vivienda en propiedad, arriendo como tránsito para la vivienda en propiedad, arriendo como apoyo para la vivienda en propiedad. Y por tanto se necesita una oferta en esa materia. Vemos un modelo de concesiones justamente vivienda en arriendo. Y el quinto lugar es declarar zonas de emergencia habitacional, tal como existen las zonas ante una catástrofe, por ejemplo. Bueno, que exista una emergencia habitacional justamente en estas 60 comunas que representan una mayor demanda y que muchas veces a través de mecanismos de emergencia podrían ver la tramitación de esos respectivos proyectos de manera mucho más expedita, tal como funciona con los decretos ante situaciones de catástrofe, lo cual se podría incorporar en una evaluación de la Ley de Integración Social y Urbana que le da origen justamente al plan de emergencia habitacional. Solamente con el ánimo de terminar, Presidenta, creemos que hay algo interesante en lo que fue la libreta de ahorro, ¿ya? Que muchos de nosotros conocemos y que muchas familias han estado ahorrando durante 15, 20, 30 años. Y lo que está detrás de eso es que la libreta de ahorro se sustenta en un sueño de futuro, no hay otra forma, ¿cierto? Y se ponen metas de mediano plazo y ahorran desde el día siguiente. Por lo tanto, nosotros hemos creado esta idea que es la libreta de futuro, ¿ya? Y que básicamente tiene estas propuestas ancladas y que esta es una idea de un sueño a largo plazo para Chile, metas concretas de 100.000 viviendas anuales que tenemos que ponernos como país y con pasos concretos para llegar. Así que, Presidenta, al final de la sesión le quiero hacer entrega justamente a la libreta de futuro como un acto simbólico nomás de parte nuestra. Muchas gracias. Senador Kusanovich. Sí, hay un tema que siempre me ha preocupado, además de que estamos construyendo en Magallanes, yo te digo, se construyen de 60, 70 viviendas los proyectos estos habitacionales, y obviamente las casas te salen carísimas, casi 80, 100 millones. Y antiguamente construíamos de 2.000 casas en Magallanes y bajaban los costos enormemente. Entonces yo creo que ese es uno de los problemas que tenemos, que esto partió el 2004 con el cambio que se hizo en el tema. Y el otro es que antiguamente se entregaban las casas con un crédito al Banco del Estado. Sí. Y ese tema se eliminó. ¿Se eliminó por qué? Por un tema de populismo, porque había gente que no pagaba y iban y pedían, oye, condónenme la deuda, que es un tema que estamos muy mal acostumbrados en Chile. Que los que no cumplen le condonan la ley, la deuda. Ese tema hay que cambiar esta conducta. El que no paga pierde su casa y se la darán a otro que lo cumple. Está bien darle la casa gratis a alguien que no puede pagar, pero hoy en día hay gente que paga 400.000 pesos de arriendo y le regalan la casa y que podría perfectamente estar pagando un crédito de 150.000 pesos mensuales en el Banco del Estado y podríamos financiar más casas. Entonces hay temas que hay que corregir y cambiar. Porque no podemos seguir viviendo con esta cuestión del perdonazo, de que todas las cosas tienen que ser regaladas. Hay gente que hay que regalarle, por supuesto, pero hay otra gente que no. Entonces, ese cambio es súper importante.
¿Algún comentario, senador Sandoval? Presidenta. Sí, bueno, antes que nada, como siempre, agradecemos a Déficit Cero la valiosa información que nos entrega, porque siempre queremos contrastar la información desde lo oficial hacia también lo que pasa desde el mundo de las organizaciones en este ámbito. Y recurrimos siempre a usted, a la Cámara Chilena también de la Construcción, porque hay toda una discusión respecto de que, bueno, ¿se cumple o no se cumple la meta? ¿No? Yo tengo una cifra acá, por ejemplo, de septiembre, que lo entregó el propio ministro Montes acá. Él señalaba de que hay 131.218 viviendas entregadas en ese minuto. Estamos hablando a primeros de septiembre. Hay 125.000 en ejecución. Bueno, si yo sumo esas dos, son casi las 260.000 viviendas. Pero además señalaba que hay otras 75.600 viviendas con el subsidio entregado. Y en el último tiempo hemos asistido a conocimiento público de varias reuniones donde se están entregando los subsidios, ¿no? Como que ha vuelto a retomar este tema que el propio ministro Monte, cuando era parlamentario, criticaba mucho, y me acuerdo que en la Cámara de Diputados, me acuerdo en ese entonces, criticaba mucho de la entrega de papel, pero no de casa. ¿Ya? ¿Para qué digo el subsidio para la adquisición de vivienda? ¿Ya? Prácticamente, en alto porcentaje de ello hoy día, no es posible adquirirlo porque entre el valor del subsidio y el valor de la vivienda no hace imposible. Entonces, no nos gustaría que se optara, me gustaría clarificar realmente que esto fuese. Entiendo que está Janet Jara, ¿no es cierto?, en Red Conectada también. Tapia, sí, Janet Tapia, es que ando con otra, estoy con pensiones. Precisamente porque nos preocupa ese tema. O sea, ahora, ustedes señalan, y uno le da más confianza, de que estaríamos eventualmente cumpliendo esa meta. Porque, bueno, si yo sumo estas tres cosas, la vivienda entregada en ejecución y los con subsidio entregado, habla de 322.615 viviendas. Sin embargo, el propio ministro, el día 30, a septiembre de este año, señala de que el cumplimiento de la meta de las 260.000, dice, tenemos a fines de septiembre 151 viviendas entregadas, un 58% del total de la meta. Estamos hace 4 meses, octubre, noviembre, diciembre, enero, hace 4 meses atrás. Y en promedio se están construyendo 6.000. Con suerte 6.000. Sí. Medio optimista. Sí. Ahora, en esos 6.000 incluyen también ustedes el subsidio arriendo, que para efectos nuestros no es construcción, ¿verdad? O el FOGA, que tampoco se sabe si es vivienda al final del día. ¿Ya? Ahí estamos hablando de 12.000 viviendas, dicen ustedes. ¿Ya? Bueno, en estos 4.000, si fueran 6.000, son 24.000, llegaríamos a los 155.000, 156.000, ya pongámosle con mayor 160.000 viviendas. Lo hizo el gobierno en septiembre, hace 4 meses atrás. Ahora, supongo que a esto se le agrega las que están en ejecución. Claro, bueno, uno se alegra porque se cumple el tema. Yo creo que lo más relevante en este ámbito también es que en realidad ni las 260.000 terminan por salvar el problema, ¿verdad? Porque además aquí otro organismo señaló que también que hay un déficit de vivienda de deterioro estructural que todos los años se incorporan a este y que no son 1.000 ni 2.000. Se hablaba del orden del 1% del total, que son cerca de 40.000 viviendas, con daño estructural que necesariamente, ¿verdad?, hay que empezar a reponerlo. Y sin embargo, esos subsidios, que es para mejoramientos de viviendas, para recuperación, este año prácticamente, presupuestariamente, aquí las tuvimos muchas organizaciones, cayeron pero significativamente. Entonces, hay como decisiones políticas por construir, me parece bien, pero estamos arrastrando o no haciéndonos cargos de una cola, que es el tema del deterioro estructural por la obsolescencia, ¿verdad?, de los propios viviendas. Y por otro lado, nos parece súper bien la idea que tienen ustedes de, bueno, lo anunció también el ministro, de construir por lo menos 120.000 viviendas al año, debería ser una meta razonable del país. Y ustedes lo señalan, para el próximo gobierno lo vamos a tener especialmente presente en la propuesta y vamos a transmitir la propuesta que plantean ustedes también de la
vivienda ¿cómo vivienda del futuro? ¿De futuro? Sí. Vivienda Libreta de futuro. Libreta futuro, que nos parece una idea, recuperar una idea que efectivamente un tiempo la gente se preocupaba sustantivamente de juntar sus pesitos, por poco que fuesen, ¿verdad?, para materializar ese sueño. Y que ese sueño que hoy día se habla, ¿no es cierto?, de una esperanza tan reducida, ¿verdad?, del 13%, evidentemente que vamos a tener especialmente presente el tema. Pero nos preocupan las cifras al final. Siempre queda esa sensación de que, claro, yo entiendo que van a quedar muchas viviendas de estas 125.000 en ejecución que van a pasar para otro periodo, o otras que se están iniciando ahora se van a terminar inaugurando en otro periodo. Lo mismo pasó cuando ingresó este gobierno, no me complico con eso, siempre es así. Pero qué bueno saber de una entidad distinta que la meta de las 260 es posible alcanzarla. Muchas gracias, presidente. Yo en realidad, bueno, siempre digo lo mismo aquí en esta comisión. Yo tengo la peor de las impresiones de cómo ha funcionado hoy día el Ministerio de Vivienda, y el ejemplo lo tengo en la región de Los Ríos. Se lo he planteado al ministro, se lo he planteado a la subsecretaria, se lo he planteado a Janet, que está todas las semanas con nosotros aquí conectado. Entonces, si yo veo ese ejemplo en mi región, que es una región relativamente pequeña, ¿cierto?, pero que hay un desinterés por querer hacer el trabajo, un estancamiento en donde durante 3 años se ha olvidado a las familias que hoy día funcionan en torno a comités de vivienda, a postulación de mejoramientos de vivienda, a postulación de subsidios individuales. Entonces, a mí lo que me gustaría saber, más allá de lo que indiquen los números, porque yo veo un tremendo descontento en la calle en esta materia. Entonces, a mí me hace mucho sentido lo que ustedes indican de que, claro, se podría estar cumpliendo con la meta. Vemos que desde el 2024, si no me equivoco, mencionaron ustedes, 2024, que se están contemplando también dentro de la meta los arriendos para adultos mayores y también estos pies que se entregan, ¿cierto?, para la adquisición de viviendas con hipotecario. Entonces, igual hay una trampita ahí, porque al fin y al cabo el arriendo es un arriendo, no es la adquisición de una propiedad, no es tener el dominio de un inmueble. Eso por un lado. Y por otro lado, con respecto al FOGAE, si no me equivoco, corríjame si no es así, Sí. también ahí hay un endeudamiento de familias de clase media, ¿cierto?, para poder adquirir su vivienda. La ayuda del Estado, siento yo, tiene que ir, obviamente siempre va enfocada en los más vulnerables. Y yo por lo menos lo que he estado viendo en Los Ríos es que esa ayuda hoy día no está llegando. Vuelvo a insistir, comités de vivienda de 25 años, comités de vivienda de 28 años, que quedaron amarrados con soluciones de entregas de terreno, ¿cierto?, de compras de terreno en el gobierno anterior, sea cual sea el gobierno, en el gobierno anterior, hoy día completamente paralizado. Y hoy día las familias lo único que esperan es que termine esta administración para que se vuelva a retomar el trabajo que se ha estancado durante este tiempo. Yo espero que ojalá tengamos un cambio de gobierno para que la pega se haga como corresponde y deje de existir este conformismo por parte del Ministerio de Vivienda. Eso es lo que yo veo, un conformismo, porque al fin y al cabo es como estar llegando a los números mintiéndose. Y eso a mí no me parece. A mí no me parece que hoy día, para poder cumplir la meta, se estén contemplando las soluciones de los arriendos y se estén contemplando estos FOGAE o estos pies para poder endeudarse con una vivienda. No me parece. Creo que esas son cifras que no corresponden, no son reales. Y bueno, y la respuesta se ve en la calle. Yo creo que eso es súper sencillo. Si se quieren seguir engañando y colocándose una venda en los ojos, problema de ellos. Pero por otro lado, a mí me gustaría saber si ustedes tienen, dentro de los análisis y de la información que han logrado recopilar, ¿tienen el resultado, en este caso, de la entrega de subsidios, por ejemplo, al año que han existido por región? Eso es una cosa. Me interesa mucho saber eso, porque en mi región pasa lo siguiente.
proyecto que se postula para un subsidio de vivienda es proyecto que sale aprobado. Y eso es positivo, porque no se demoran tiempo en tener la aprobación del subsidio. Pero ¿cuál es el problema? Es llegar a la postulación, es decir, es lograr concretar que el proyecto esté redondito para poder entrar al concurso del subsidio. Entonces, me interesaría si es que ustedes nos pudieran facilitar esa información. Y con respecto a la entrega de viviendas, la mayoría de las viviendas, yo me atrevería a decir que si no son todas, vienen de rastre, ¿cierto?, de la administración anterior. ¿Cuántos proyectos se han iniciado en este gobierno? ¿Cuántos han partido obra en la administración del presidente Gabriel Boric? Eso también sería un muy buen análisis, porque con eso también yo, por lo menos, desde la mirada que tengo de Los Ríos, puedo ver cómo se ha estado realmente haciendo la pega, más allá de las críticas que existen de las familias, de manifestaciones, etcétera, saber realmente cuáles son los tiempos que se han implementado en poder avanzar con proyectos desde que se levantan los comités, ¿cierto?, que sabemos que es muy largo, hasta que empieza a iniciarse las obras. Muchas gracias. Gracias, Presidenta. ¿Cómo lo hacemos? Adelante, hermano. Sí. A ver, algunos elementos para comentar las intervenciones. Lo primero, creo que tenemos que ser súper claros en que efectivamente el diseño original del plan de emergencia habitacional, ¿ya? Tanto en sus reparticiones programáticas, por ejemplo, cuántas viviendas en arriendo, cuántas viviendas en pequeños condominios, cuántas viviendas en DS49, cuántas viviendas por región, por comuna, etcétera, ha sufrido modificaciones, ¿ya? Y dentro de esas modificaciones es que se han incorporado justamente a lo largo de este año, como parte de ese plan, el DS52 para personas mayores y el FOGAES, que es el acceso a la vivienda a través de crédito hipotecario con garantía del 10% del Estado, ¿ya? Por lo tanto, efectivamente ha habido un cambio, senador, sobre todo con respecto a lo que usted mencionaba, efectivamente ese cambio ha existido, ¿ya? Ahora, hay el otro lado de la moneda, por decirlo así, que lo que nos parece a nosotros interesante. Parte importante de la crisis, sí. Perdona que te interrumpa. Con respecto a ese cambio, sí, de incorporar estas dos soluciones como parte del plan de emergencia habitacional, ¿cuál es el porcentaje de eso aproximadamente? Hoy día un 10%, un poco más, sí, 15%. 15% aproximadamente. Sí. Vale, gracias. 13.000 soluciones sobre un total de 77.000. Ahora, de este año, sí. Que es la proyección que nosotros hacemos a marzo, porque el plan se considera marzo a marzo. Ahora bien, el otro lado de la moneda que nos parece interesante. Gran parte de la problemática actual se debe a dos factores. Primero, los sectores medios. La crisis habitacional hoy día dejó de ser un tema únicamente de la población altamente vulnerable en Chile. Hoy día es un tema de prácticamente la gran mayoría de la población, sobre todo hogares jóvenes, ¿cierto?, y de sectores medios que antes podían acceder a un crédito hipotecario para alcanzar justamente su vivienda, hoy día ya no pueden acceder, ¿ya? Para sacar un dato únicamente, una vivienda de 4.000 UF, que antes se podía acceder con 2 millones, 1,8 millones el hogar, ¿ya? Año 2018, hoy día se accede con 2,8 millones, 3 millones del hogar, ¿ya? Por lo tanto, se hace prácticamente imposible para gran parte de la población de sectores medios. Solamente para el 10º decil es posible ese acceso. ¿Ah? En gran parte, efectivamente, por la política de retiro de fondos provisionales que hizo una pérdida del mercado de capitales importante a largo plazo, ¿verdad? Dicho eso, hay un segundo elemento que... Sí. Lo que pasa es que yo aprobé parte de los retiros. Uno fue del gobierno. Sí, sí. Ya, por si acaso, avalado por el gobierno que presentó uno de los proyectos de retiro. El primero fue para salvar este país. Cuando estábamos todos confinados, ¿verdad?, donde el sistema de ayudas tampoco era suficiente y había que hacer frente a ese tema y salvar al país, ¿ya? En un contexto de crisis de emergencia institucional, total, política, no solamente sanitaria, sino que además política, donde aquí se hablaba incluso de la última cena, ¿ya? Cuando se juntaban los senadores a comer, la última cena, a ese nivel, donde aquí pensábamos que ya el país se nos derrumbaba. Es difícil salirse de los contextos de las cosas, ¿ya?, para poner la situación, porque uno también piensa, por ejemplo, el acceso a la vivienda o las probabilidades de que alguien acceda a la vivienda hace
los años que tú planteas acá, ¿verdad? Sí, 2018. El 2018, era un contexto económico, político, las tasas de crédito hipotecario estaban bajísimas, ¿verdad? El acceso al crédito. Estaba el país en una condición de crecimiento permanente. Yo creo que más que esto fue la crisis social la que cambió este país, radical y significativamente, ¿ya? Afloraron y se multiplicaron los campamentos por cuanta parte hay. Cualquier persona se sentía con el derecho de ocupar hasta si quería la Plaza de Armas, ¿verdad? O cualquier lugar y se llenaron de carpas, ¿se acuerdan o no? ¿Ya? Y todos miramos para el lado cuando pasábamos por ahí, nadie se acordó. Y hay un contexto de crisis institucional política súper grande. Bueno, nuestros gobiernos, si estamos hablando de todos los gobiernos, ya al final de cuentas. Pero ese no es el punto, ¿no es cierto? Que al final del día queda una condición, una situación que evidentemente que hay que enfrentarlo. Yo solamente me permito... y que hoy día estamos en una situación con tasas muy altas, que ha afectado efectivamente a ese grupo, ¿cierto? Que además no han aumentado sus ingresos, que con un crecimiento más bien parcial que hemos tenido, ¿verdad? También impacta justamente en esa estabilidad económica y en el acceso a la vivienda. Por eso, Sebastián, perdón, Presidenta, por su intermedio, los contextos que se dan son súper importantes para analizar también la situación. Se habla ya repetidamente, ¿verdad?, que Chile lleva una década perdida, ¿ya? O sea, son varios gobiernos corresponsables, ¿verdad?, de la década que hemos perdido, con tasas de crecimiento ridículas, como estamos llegando hoy día a 2%, ¿verdad? Evidentemente que es una situación que ha condenado a muchas, ¿para qué digo la informalidad? El 40% de la empleabilidad en Chile es informal. Esa persona no tiene acceso ni siquiera a pedir una tarjeta de crédito, en teoría, ¿verdad? ¿verdad? Aunque a algunos nos falta por regalar tarjetas para arriba y para abajo, pero evidentemente que hay un contexto que eso la aleja, pero aleja significativamente, que uno escucha a diario en la prensa, ¿tiene esperanza? No, jamás, no tengo ninguna posibilidad de acceder, no tengo acceso al crédito, no tengo el tope de... Las exigencias del tema bancario son altísimas, y ojalá se corrija, porque a lo mejor si se corrige la situación económica, lo dijo el presidente Frey, Chile está creciendo a una tasa ridícula, ¿ya? Y creciera a condiciones normales, lo más probable es que las dificultades de acceso a la vivienda se reducirían significativamente. Sumado a eso, yo comparto con usted, y a propósito, Presidenta, solamente agregarte que, ¿cómo conoce usted el FOGAVI? Porque hoy día tenemos el FOGAVI, ¿verdad? Que abarca hasta el 10% del financiamiento, del 10% del costo del ahorro de la vivienda. El otro 90% del problema. Claro. Ustedes hablan aquí de un 50% del crédito hipotecario, ¿ya? Para la primera vivienda. La garantía. ¿Ya? La garantía. Interesante, pero cómo se financia en la condición actual, donde además el gobierno tiene que recortar plata, porque todos los cálculos que estiman, ¿no es cierto? Por eso estamos preocupados por el logro del meta de la vivienda, porque ya uno duda de las estimaciones que hace el gobierno. Estima que va a recaudar 10 y resulta que recauda 1. Claro. Y se aprueban proyectos, y aprobamos proyectos pensando que sí se va a recaudar 10. Por eso y lo último, el tema de las zonas de emergencia habitacional. ¿Ya? Yo no sé si eso lo han hablado con el Ejecutivo y qué percepción hay, porque veíamos nosotros que en el caso de los campamentos, en el norte, por ejemplo, hay comunas que el 80% de los campamentos son migrantes y no se sabe dentro de esos migrantes, ¿no es cierto?, cuál es la situación. Se habla de números, pero no de erradicaciones efectivas, de regularizaciones de ingresos y de un montón de cosas más. Sería interesante saber también las zonas de emergencia habitacional. Yo no lo tengo en mi región, porque en campamento en mi región se muere la gente simplemente, ¿ya? Lo entendemos así por las bajas temperaturas que tenemos. Tenemos viviendas precarias, sin duda, pero en el norte es más dramático. La zona de emergencia sería interesante saber. Súper. Sí. Adelante, senador Kusanovich. Y hay otro tema que yo te planteé, de que nos estamos construyendo 50, 100... 70 casas, que es carísimo, y el otro tema es las agrupaciones de vivienda. Para mí esto es otra locura, porque son discriminatorias. Cuando tiene que haber una lista única de necesidades para que tú vayas entregando de acuerdo a la necesidad de las personas. Tú no puedes parcelar en grupos, porque lo que haces es dividir las necesidades, la urgencia. Acá tiene que haber una lista única de entrega de vivienda. Cosa de saber quién es el que necesita más y el que necesita menos. Ese otro tema, yo creo que estos son dos graves errores que cambiaron en el 2004, cuando creo que estaba Rabinet de ministro de Vivienda, que generaron todos los problemas que estamos viendo. Dejar de construir en forma masiva y inventar el tema de la agrupación. Gracias.
Presidenta, para terminar solamente la locución, estaba mencionando la otra cara de la moneda justamente de esta incorporación del FOGAES, y el FOGAES ha tenido un impacto moderado, ¿ya? El 10% como garantía no ha generado verdaderamente un impacto de acceso a la vivienda para personas que antes no lo tenían de manera más bien masiva, ¿ya? Sin embargo, al igual que el DS52, ¿cierto? Muchas veces tiene una baja aplicación, mucha gente con el subsidio que no puede graficarlo en un match con la oferta, pero lo que vemos interesante es que se abre la puerta para incorporar nuevos instrumentos, ¿ya? Que no son únicamente el subsidio a la demanda, para responder a una alta diversidad de la demanda, justamente para responder a sectores que tienen algún nivel de ingreso, pero hoy día con las tasas existentes, ¿verdad? Y con el precio de la vivienda no pueden acceder. Frente a eso, por lo tanto, creemos que hay algo interesante de adaptación en el plan de emergencia habitacional que, a nuestro juicio, hay que rescatar, ¿ya? Si bien hay un cambio, hay que rescatar que se abra a otros mecanismos, que es con garantía justamente para los créditos hipotecarios u otros elementos, o como el mismo tema del arriendo. En ese mismo sentido, creo que es muy relevante el punto que usted pone, senador, cuando plantea, o sea, y que usted también lo pone, senadora, cuando dice que ve en la calle justamente a la gente o que les mencionan, porque hay que distinguir entre cumplir la meta y enfrentar la crisis. Son dos cosas que no necesariamente están unidas, ¿ya? Y cuando decimos eso también hay que verlos del otro lado. Por ejemplo, los proyectos de ley de permisología en materia de vivienda, ¿ya? O el proyecto de ley de agilización de planes reguladores probablemente tengan poco impacto en la meta de los próximos 2 años, ¿verdad? O próximo año. Sin embargo, son proyectos sumamente relevantes para las futuras metas que nos pongamos. Entonces, en ese sentido, hay pasos que se pueden dar para enfrentar la crisis que no necesariamente están alineados con cumplir una meta o no, y al revés, pasos que se pueden dar para cumplir la meta, pero que no necesariamente están superando la crisis. Por eso es importante identificar cuál es esa crisis. 1,5 millones de hogares que hoy día necesitan la ayuda del Estado para poder acceder a una vivienda adecuada, ¿ya? Ese es el dato que nosotros tenemos. Y ese 1,5 millones de hogares, hay una alta proporción que son sectores medios, cuyo acceso históricamente ha sido a través de crédito hipotecario. Y ahí el Estado puede ayudar. ¿Cómo puede ayudar? Justamente con lo que les poníamos anteriormente, que les mencionábamos del FOGAVI. Para que ustedes se hagan solamente una idea, lo que ustedes ven a continuación es la distribución de hogares en Chile, ¿ya? Abajo ven los ingresos por cada 100.000 pesos, ¿verdad? Y hacia arriba ven la cantidad de hogares que están en ese rango de ingresos, ¿ya? De esa manera ustedes pueden identificar, por ejemplo, que aproximadamente el 40% de los hogares, ¿cierto?, tienen ingresos bajo los 600.000 pesos como ingreso del hogar, ¿ya?, según la CACEN 2022. Y el 10% del hogar, evidentemente, tiene un ingreso que, como se muestra ahí, está sobre los 2.400.000 pesos. Son 2,8 millones de hogares en total los no propietarios. De estos, el 50% del centro, ¿verdad?, estaría siendo justamente los sectores medios. Y fíjense que si nosotros tuviéramos las tasas que teníamos justamente el año 2018 aproximadamente, este sería el acceso. A las 4.000 UF serían los hogares que tienen 2,2 millones de pesos más o menos de ingresos, y a las 2.500 UF los hogares que tienen 1,4 millones de ingresos. Pero resulta que esas eran las condiciones que teníamos pre-2019. Con las condiciones actuales el problema se nos agudiza. Y el problema está como aparece justamente a continuación, ¿ya? Entonces, vale decir, hay un conjunto de cerca de 700.000 hogares, calculamos nosotros, que quedaron fuera del mercado crediticio. Esa es una problemática que nosotros vemos que la forma de enfrentarlo es a través de un fondo de garantías para la vivienda. Una suerte de FOGAES, si quieren, ampliado, pero mucho más agresivo, en que el Estado, como pasa en otros países, pone una garantía del 50%, 40%, 60%. De esa manera, que nos estamos amparando también en experiencias anteriores en Chile. El FOGAPE fue eso. En un caso de emergencia, una tormenta perfecta como la pandemia, la respuesta del Estado fue a través de un fondo de garantía importante que mantuvo el empleo de miles de personas. Nosotros creemos que ante esta emergencia se puede implementar justamente un nuevo fondo de garantía que apunte en esta dirección y que permita de esa manera volver a incorporar cerca de 1 millón de hogares, 800.000 hogares al mercado crediticio, ¿ya? Y en este mismo sentido, y ahí respondiendo a su pregunta, senador, respecto de las zonas de emergencia, dentro de las propuestas que nosotros estamos haciendo es nuevamente ampararnos en nuestra historia. Y en ese sentido, implementar lo que se ha implementado en otros momentos, cuando justamente han habido decretos de catástrofe, ¿ya?, en distintos lugares. Por ejemplo, el caso post-terremoto del 2010, que fue un gran ejemplo con todos los planes, los PRBCC, los PRBCC,
los PRBC18, los PRES, los PRU, que fueron planes justamente de reconstrucción en localidades dañadas y que permitieron la tramitología más rápida, express, de proyectos urbanos y habitacionales para esas localidades. Creemos que eso mismo se puede implementar con la figura de zonas de emergencia, que eventualmente podría ser una modificación legal para la Ley de Integración Social Urbana, que da cuenta justamente del plan de emergencia habitacional, y de esa manera instalar esta dinámica. Y por último, todavía no. Ahora, probablemente durante el año 2025, y como se ha planteado, y lo ha planteado el mismo Ejecutivo, viene un proceso de evaluación justamente del plan de emergencia habitacional, y con ello también la continuidad y modificación de ciertos instrumentos que el plan de emergencia permitió. Debemos rescatar que detrás del plan de emergencia hay muchos instrumentos innovadores, que ahora lo que necesitan es ser impulsados con más fuerza para una futura administración. Entonces creemos que esa discusión que se tiene que dar durante este año nos parece importante justamente participar, y creemos que evidentemente ustedes tienen un rol ahí esencial. Se la mandamos, senador Feliz. Ya terminando, me gustaría hacerle la consulta al Ejecutivo. Tengo entendido que estaría Janet representando al Ejecutivo. Hacerle la consulta de por qué en realidad desde el 2024 se incorporaron estas otras soluciones para poder ser contabilizadas dentro del plan de emergencia, el subsidio de arriendo y el FOGAE. Janet, si nos pudieras dar claridad de esto, por favor. Buenos días a todos y todas. Yo diría que, sin ser la experta en plan de emergencia habitacional, aun cuando todos deberíamos serlo en el Ministerio, el FOGAE es un mecanismo que facilita que las personas que cuentan con un subsidio habitacional puedan eventualmente obtener el crédito hipotecario. Y siempre, por ejemplo, los programas del DS1 y del DS19 estuvieron considerados dentro de la meta del plan de emergencia habitacional. Entonces, el problema era ahí que no lograban completar el monto de crédito se excedía y por lo tanto no podían optar a ese crédito, y se creó precisamente para facilitar el acceso a esas viviendas que son en propiedad este mecanismo, que es uno de los mecanismos adicionales que se han ido creando en el plan de emergencia habitacional y que también permite el acceso a una vivienda, en ese caso en propiedad. Y nosotros, esa es la razón de que se haya contabilizado, porque fue una medida especial para favorecer precisamente que subsidios que ya estaban otorgados pudieran entregarse. Y respecto del arriendo, nosotros entendemos que en el caso de adultos mayores, en especial, que son los que se están contabilizando porque no son arriendos transitorios, que sean en campamento, ni en otros casos que hay en programas en los PUH o en los programas de regeneración. En ese caso deriva de que son personas que no van a acceder en propiedad a una vivienda. Entonces nosotros consideramos que efectivamente esa es la solución definitiva para ellos, aun cuando no sea en propiedad. Y ese es el objetivo, o sea, el ministro lo ha dicho reiteradamente, el objetivo fue diversificar las diferentes soluciones habitacionales que existen y a partir de ellas construir este plan de emergencia habitacional con condiciones que fueran para todos asequibles, porque si no hay una gran parte de la población, nosotros podríamos decir, bueno, construimos 260.000 viviendas y no nos preocupemos de los adultos mayores y no les demos ni siquiera arriendo. Y esa no es la alternativa. El plan de emergencia habitacional es para toda la comunidad, es para toda la población. Sí, Janet, entiendo. Lo que me parece insólito, Janet, es que el año 2022 y el año 2023 sí se contemplaba la construcción efectiva de las viviendas porque venían de arrastre de las construcciones que ya habían partido en el gobierno anterior. Claro, 2024, 2 años ya de gobierno, sin mucho que construir, obviamente que se tienen que incorporar otras medidas. Yo creo que también es un poco de engaño o autocomplacencia de parte desde el mismo ministerio. Y te lo digo con mucha franqueza, o sea, por lo menos en la región de Los Ríos, el año 2024, no se ejecutaron 26.000 millones de pesos, ¿ya? Que estaban dentro del marco presupuestario. Y no se ejecutaron
No porque no exista demanda, no porque no hayan familias que necesiten poder contar con su casa o poder partir con los mejoramientos, poder partir con la construcción en sitio propio, poder partir con sus proyectos, sino que no se ejecutaron porque no se ha hecho la pega. Yo, perdona lo majadera, Janet, a ti te corresponde hoy día representar al ministerio, pero creo que este último año de gobierno, yo espero que haya un cambio y que se recojan los planteamientos que en esta mesa por lo menos se han dado a conocer, entendiendo que por lo menos desde aquí siempre existió la disposición para poder avanzar con los distintos proyectos de ley que ustedes han pedido, obviamente, sacar adelante y que nosotros hemos colocado toda la colaboración. Si yo estoy manifestando esto es porque lo que ustedes exponen es muy distinto a la realidad que se ve en la calle, por lo menos en mi región. Sebastián. Senadora, un minuto nomás, ¿Sí? le pido, con mucho permiso. Solamente para finalizar y en función justamente de lo que mencionaba el señor Kusanovich, que el tema de la escala, una de las propuestas que planteamos es hacer, le llamamos los polos de oportunidad. Hay suelo, por ejemplo, más de 35.000 hectáreas de suelo urbano y residencial, sin acceso al agua potable en las 10 ciudades con mayor demanda habitacional, ¿ya? Entonces, si uno toma paños grandes y se hace un proyecto que permita gestionar, por ejemplo, recursos de gestión de suelo o gobiernos regionales para la habilitación de ese suelo, podría ser bastante importante desde el punto de vista de la escala. O, por ejemplo, si solamente se densificaran a 1.000 habitantes por hectáreas los troncales de transporte de Gran Valparaíso, Gran Concepción y Gran Santiago, estamos hablando de 5,5 millones de viviendas. O si densificaran a 3 pisos los pequeños loteos de 9 por 18, ¿ya? Que calculamos más o menos en más de 6.500 hectáreas en todo el país, podrían ser aproximadamente 540.000 viviendas. Por lo tanto, hay oportunidades de suelo, pero ese suelo no se muchas veces densifica o se aprovecha o desarrolla por la escala. Entonces, que se creen proyectos de polígonos en base a alianzas justamente público-privadas que permita el desarrollo de servicios, equipamiento, infraestructura y vivienda. Y un último punto nos parece bien clave porque justamente a esta comisión le va a tocar como primer paso, ¿cierto?, relevante de este 2025-2026, lo ponemos en nuestra presentación, es aprobar el proyecto de ley que agiliza y actualiza los planes reguladores comunales y los instrumentos de planificación. Nos parece clave. Hoy día, gracias a la Ley de Integración Social y Urbana, cualquier plan regulador que se actualice debe responder a la integración social y al déficit habitacional. Por lo tanto, facilita suelo para ello. Y en ese sentido, vemos que hay una oportunidad, una ventana, como pocas veces, y nosotros sabemos que en materia de gestión política, ¿cierto?, políticas públicas, los acuerdos valen oro. Me da la sensación de que en este punto hay un acuerdo, como lo hay en otros temas de vivienda y donde aquellos senadores, parlamentarios que están vinculados a la temática pueden ser justamente un actor de mostrarle a Chile un proyecto de futuro. Porque nosotros siempre decimos que en Chile el futuro es con casa. Entonces, por eso creemos que es importante avanzar en esta senda. Gracias, Sebastián. Senador Kusanovich. Sí, es que el problema que tenemos en Chile es mucho más profundo. Y la verdad que si quisiéramos solucionar este problema tendríamos que ir un poco más atrás. No podemos tener la mitad de Chile viviendo en la región metropolitana. Acá hay un primer problema, es la distribución de los habitantes en el territorio, que es una locura. Hay que solucionarlo. No podemos, estamos ocupando las mejores tierras para cultivo, las estamos ocupando con edificios y casas. Entonces, si uno quiere este tema hay que verlo como una visión global del desarrollo del país. No puede estar la mitad de Chile viviendo en una región. Senador Sandoval. Sí, Presidenta, Sebastián, ¿es posible, tú diste varias informaciones respecto de la potencialidad de construcción respecto a terrenos que están allí, ¿verdad? Porque, claro, gran parte de los temas se han discutido permanentemente y de hecho está el tema de propia política en materia de suelo, ¿verdad? Está en el plan de emergencia habitacional también el tema del manejo del suelo. Siempre se habla de que no hay, ¿ya? De repente tú nos dices que hay una potencial para construir más de 5 millones, ¿verdad?, de viviendas. Sería interesante ver esa información. Lo segundo, el gobierno, a raíz del problema de los loteos rurales, presentó... Hay una curiosidad en el Congreso, porque
La Comisión de Agricultura aprobó una ley de subdivisión mínima de, ¿cuánto era? De 5 hectáreas. ¿No? Aprobado por los 5 miembros de la Comisión de Agricultura, llegó aprobado unánimemente a la sala para votación en la sala, donde las subdivisiones prediales mínimas a partir de ese proyecto eran no 5.000, sino 5 hectáreas. Antes que se votara, se nos ocurrió desde la Comisión de Vivienda pedir que este proyecto debería pasar por la Comisión de Vivienda. Uno de los patrocinantes de ese proyecto entiendo que era el propio ministro Monte, ¿no, don Jorge? Y que como dejó ser senador, no podía retirar la firma como era su deseo, que lo manifestó acá en la comisión. Se analizó el proyecto en la Comisión de Vivienda y se rechazó por 4 votos, con una abstención. La presidenta se nos abstuvo en ese minuto, rechazando el proyecto de subdivisión de 5 hectáreas. ¿Ya? Posteriormente a eso, el Ministerio de Agricultura abrió una encuesta de todo un proceso de participación e ingresó un proyecto que está no sé en qué comisión en la Cámara de Diputados, que en vez de irse al punto, hasta el nombre es medio raro, protección de la cultura rural, de no sé qué, ¿no? Tiene un nombre bien alambicado, que incluso más, hay mociones acá en esta comisión donde habla de cómo revisamos este tema para corregir esta distorsión. Porque tú tienes, además de estos identificaciones que hacen ustedes de terrenos susceptibles de utilizar para construcción de vivienda en la ciudad de ya, uno ve, por ejemplo, que entre el límite urbano tú puedes lotear hasta 80 metros cuadrados, pero del límite al lado no pueden ser menos de 5.000. Entonces, como que no hay una zona intermedia, periurbana o suburbana o perirural, como quiera llamársele, que hoy día existe allí. Entonces, están estos loteos donde probablemente también es susceptible de ampliar. Son zonas que cuentan con toda la accesibilidad urbana, están al lado del límite de la ciudad, y por lo tanto es posible también incorporar a través de una modalidad distinta, identificando una zona periurbana. No sé qué pensáis de eso tú, ¿no? Respecto de esa posibilidad. Y lo segundo, aprovechando que está el Ejecutivo Janet, la idea de esta zona de emergencia habitacional, ¿cómo se compatibiliza con el plan de emergencia habitacional? Porque el plan de emergencia habitacional es precisamente para eso, para identificar, ¿verdad?, el desarrollo del plan respecto de esta situación. ¿Es susceptible o es posible incorporar esta figura de las zonas de emergencia habitacional? Lo único que yo pienso, Sebastián, que no se debe generar un privilegio, una discriminación un poquito perversa, ¿verdad? Que genere toda una zona, ¿no es cierto?, donde están concentrados un poco lo que dice Alejandro Gusano. Bueno, usted vive en esta ciudad, generamos una condición de emergencia y por lo tanto debemos tener una zona especial para desarrollar una política de emergencia para consolidar más ese territorio, ¿ya? Y que sea un incentivo perverso, ¿verdad? Gracias, presidente. ¿Quién va a tomar la palabra? Sebastián. Sí. Adelante. Tomando algunos puntos, hay 2 premisas, sin referirme directamente a la ley en puntual, senador. No me gusta hablar de temas que no manejo, entonces en ese punto en particular. Pero sí hay un tema bien relevante. El primero es que es importante darnos cuenta que estamos viviendo hoy día en ciudades obsoletas normativamente. Como les mostré en el gráfico, el año 2002 aproximadamente éramos 4,3 millones de hogares. Hoy día somos 7 millones de hogares. Y la población que el año 2002 vivía en planes reguladores actualizados era el 70%. Hoy día es menos del 20%. No estoy considerando las modificaciones parciales, ¿ya? Por lo tanto, la demanda aumenta, ¿cierto? Y la planificación disminuye. Son ciudades obsoletas normativamente. Y además la diversidad es amplísima. La diferencia, cuando analizamos esta demanda social por vivienda, la diferencia de las preferencias. Hay personas que prefieren mejoramiento, otras arriendo, otras construcción, otras compra. La diferencia en las condiciones, sectores medios, sectores más vulnerables. Y la diferencia en dónde están justamente residiendo es brutal. Por lo tanto, las soluciones tienen también que ser diversas. En ese sentido, no puedo estar más de acuerdo con que en general nuestros instrumentos de planificación, nuestro sistema de planificación requiere, por lo tanto, una actualización. Un primer paso para ello nos parece que va en la línea con la idea de emergencia, con la idea de actuar más rápido,
es justamente el proyecto de ley que hoy día se está tramitando, ¿verdad? Entiendo que está todavía en la Cámara, de agilización y desactualización de los instrumentos de planificación territorial, que entre otras cosas permite también identificar distintos niveles de modificación justamente para los instrumentos de planificación territorial. Y dentro de eso creo que el punto que usted plantea, senador, es sumamente relevante, que la planificación de la ciudad atienda a esta diversidad también de la ciudadanía. Hay ciudadanía que preferir en casa más alejado y ciudadanía que preferir vivir en sectores tal vez más pequeños, pero más centrales. Y eso justamente se tiene que reflejar en la planificación. Por eso es importante que en aquellos lugares donde el Estado ha hecho una inversión relevante, ¿ya? Por ejemplo, 100.000 millones de dólares, ¿verdad?, en materia de metro, en materia de trenes u otros troncales de transporte, sean zonas cuya densidad permita que la mayor cantidad de personas, de manera equilibrada, ¿cierto?, con buena calidad de vida, pueda acceder justamente a esa inversión del Estado. Y en eso tenemos un problema justamente en nuestra normativa. Por eso que este proyecto de ley, una de las cosas que permite es que eso dependa también con mayor fuerza de los planes metropolitanos e intercomunales y no únicamente del nivel comunal. Y por último, solamente un detalle, el FOGAES, ¿ya?, no permite complementar con los subsidios a la demanda de S01 o de S49. ¿Ya? Está focalizado justamente en vivienda hasta 4.000 UF y lo que nos parece interesante es justamente eso, que lo que busca es llegar a sectores medios, ¿ya?, que son otras herramientas que el Estado está implementando para atender esta crisis. Y eso creemos que a pesar de que ha tenido un impacto hoy día moderado, se abre una ventana para impulsar con más fuerza lo que nosotros llamamos un fondo de garantía de la vivienda, que sea un fondo con una garantía mucho más agresiva, que permita efectivamente un impacto importante en las condiciones y en las tasas, y de esa manera volver a aproximar a personas que antes podían acceder a ese crédito hipotecario y que tal vez no le estamos tomando el peso, pero hoy día la juventud, la generación que está entrando al mercado laboral en Chile, probablemente por primera vez en nuestra historia, ¿ya?, es una generación que tiene menor poder adquisitivo que sus padres en nuestra historia del país, ¿ya?, justamente por este tema de la vivienda y que no ven la posibilidad de poder comprar una vivienda. Eso tiene un impacto en materia de cohesión social en Chile sumamente relevante. Entonces hagámonos cargo de ese punto. Por eso que nosotros decimos que la vivienda es futuro, ¿ya? En Chile están las dos cosas asociadas. Uno se proyecta en la medida que hay una casa. Y por lo tanto, vayamos avanzando en esa dirección. Senador, con toda la información que usted pidió, nosotros felices de compartirla. Tratamos de hacer una presentación lo más acotada en este espacio. Sabemos que el tiempo de usted es muy escaso, pero felices de compartirle todos los documentos que tenemos, Presidenta. ¿Ya? Muchas gracias. ¿Ninguna otra consulta? No sé, la Janet. ¿Janet? Perdón, Presidenta, no sé, Janet, si es posible, ¿cómo analizamos este tema de las zonas de emergencia habitacional y el plan de emergencia como instrumento? ¿Qué les parecen a ustedes? Nosotros lo hemos estado analizando y básicamente creemos que con el proyecto de ley que ha mencionado reiteradamente el señor Bowen, se va a poder cubrir en alguna medida. Yo creo que varias de las medidas que él está proponiendo a nosotros nos parecen absolutamente razonables y también podrían permitir en algunos casos, a través de algunos instrumentos que están establecidos en ese proyecto de agilización, que efectivamente está en la Cámara de Diputados, se está votando en particular. Probablemente la Cámara de Diputados lo pueda despachar en marzo al Senado. No creemos que vaya a alcanzar durante este periodo que queda del mes de enero, pero nosotros creemos que es un buen instrumento que permite establecer diferencias objetivas entre la población. Yo en lo personal comparto mucho lo que ha planteado déficit cero en términos de aprovechar la inversión en infraestructura que hace el Estado. Yo recuerdo un ejemplo, la comuna de Ñuñoa en algún minuto hizo un importante esfuerzo porque llegaba el metro y el corredor Irarrázaval-Larraín, qué sé yo, que en el fondo iba a conectar de buena manera las comunas de Santiago, Ñuñoa y La Reina hacia arriba, y una inversión multimillonaria del Estado que en definitiva se aumentó la densidad en torno al corredor Irarrázaval, lo recuerdo perfectamente, y empezaron a surgir muchas edificaciones que en definitiva permitían aprovechar adecuadamente esa inversión. ¿Qué fue lo que pasó? La mayoría de las comunidades de Ñuñoa, muchas antiguas, empezaron a pedir declaratorias de barrios históricos,
a monumentos nacionales, y en definitiva esto terminó en que solo se permitía construir prácticamente en las 2 manzanas aledañas, hacia el norte o hacia el sur de Irarrázaval, lo cual es un contrasentido, porque evidentemente ese tipo de obras deberían aprovecharse. El mismo ejemplo surge en otras zonas, como en la comuna de La Granja, por ejemplo, en torno al corredor, al metro y a Américo Vespucio Sur. Entonces, son inversiones que deberían efectivamente aprovecharse, y creo que este proyecto de ley va a ser una buena oportunidad para ello. Muy bien, muchísimas gracias a los invitados, ¿cierto? Representantes de Déficit Cero por la exposición. Y ahí les dejamos esos encarguitos si nos pueden ayudar y nos facilitan la información si es que la tienen. ¿Ya? Muchas gracias. En la región metropolitana tenemos 500, casi 500 habitantes.